quería concatenar esto que acabamos de hablar con la conversación que tuvimos en el capítulo anterior, no, en el capítulo 6. Y fue el tema de cómo llegamos a esta conclusión, ¿no? Cómo llegamos a esta conclusión de que al final el nivel emocional o los estados emocionales son mucho más fuertes que los estados cognitivos o racionales. Y precisamente era por eso que en este capítulo, es que en este capítulo como que lo aclaramos bastante, o sea, ahondamos bastante, pero nos faltaba esta pequeña pieza para armar bien el rompecabezas y la idea, y era precisamente porque la rabia, el miedo, la alegría nos mueve, pero precisamente como somos seres racionales, que es una de las diferencias que tenemos con otros animales, precisamente es la capacidad de poder controlar esos niveles emocionales o las reacciones que tenemos a esas, digamos, ¿cómo se llamaba? Sensaciones, que era como el percibir lo que está sucediendo en nuestro O entorno. sea, para el contexto sería como que usted pensaría respirar rápido, pero nunca lanzar el puño, por ejemplo. Se prepararía, pero nunca Exactamente. haría la acción. Que es cuando hablamos ya de seres racionales, que creo que alcanzamos a entrar un poquito en debate precisamente en ese tema de cuando se dice una persona inteligente realmente es la que, aunque sienta rabia, es capaz de controlar sus emociones a través de la racionalidad. Aunque sienta rabia o celos, no va a ir a agarrar a puñetazos a las dos personas o a palazos o a matarlos o con un arma, porque su capacidad racional de entender la situación y de saber las características de lo que está sucediendo son capaces de controlar o autocontrolar el cerebro, es decir, la parte racional del cerebro es capaz de autocontrolar la parte emocional pues para que no se desencadene en una agresión o en algo que pudiera terminar o sea, en tragedia. No, no vamos a decir tragedia porque suena como muy romántico. Una agresión directa casi, sí. O sea, Sí, que ya para que de... no termine en violencia, es decir, y es Ujú. cuando se dice, cuando alguien dice es muy violento, parece un cavernícola, parece primitivo, precisamente es porque que estamos en una época en la que lo importante, pensaría yo desde mi perspectiva, es el conocimiento, es el uso de la inteligencia, pero la inteligencia es la perspectiva que es desde el control de las emociones o el enfoque de esas emociones que si lo recuerdan en este capítulo 6 para el cierre, yo hice una reflexión interesante que es esta alegoría del jinete y el elefante, que ahora sí la podemos traer a colación esa conclusión para, digamos, para cerrarla o empatarla, concatenarla con lo que acabamos de hablar. Y es decir, si la parte racional, que es la última parte del cerebro que se desarrolló en solo los últimos, no sé si decir millones de años, quizás en los últimos millones de años de la evolución de lo que somos construidos nosotros como seres humanos, es la parte más nueva, es la parte más novata, es la parte más y más pequeña porque es lo que menos nos mueve y lo que menos nos hace sentir o vibrar o movernos. Entonces es esa capacidad de ser este jinete para ese elefante, haciendo esta alegoría de que el elefante es este estado emocional gigante, el cual desde la racionalidad se puede controlar, manejar y manipular, guiar de cierta forma para, como decía antes, incluso para enfocar la emoción. Es decir, si siento celos o si siento rabia y logro racionalmente entender la situación de por qué son esos celos y que la pérdida de la pareja tiene que ser algo definitivo y que yo debería recuperarme del estado emocional que sigue después de los celos, que es el despecho, poder reconstruirme desde ese despecho y desde esa situación negativa para crecer como persona, para crecer intelectualmente, para tomar esa experiencia como un aprendizaje y crecer y enfocarlo bien, no para coger esas sensaciones e ir y matar personas, sino para crecer y ser una mejor persona finalmente, ¿no? Ya me sentí motivacional aquí, me sentí un coach motivacional. De pronto ahí la cuestión es, ahí digamos se lo planteó, el punto de la racionalidad es que la racionalidad solo es un sistema de control, pero debe construirse, porque de lo que usted estaba planteando, una persona puede controlarse, pero enfocarlo, ese control para después, posteriormente, hacer daño, ¿no? Entonces, lo que le digo, no, él sencillamente lo que está haciendo es controlando la sensación, pero eso no quiere decir que la racionalidad necesariamente lo va a llevar a algo bueno o algo malo, sino depende cómo se construya, ¿no? Porque pues lo que le digo, la Claro, persona puede claro. controlarse perfectamente y posteriormente planear algo malo. Pero es Y de que, todas maneras, y exactamente ahí. ¿se acuerda alguna vez que hablábamos fuera del podcast hace un buen tiempo cuando yo proponía el tema de la venganza? Que Uh -huh. mi propuesta inicial, digamos, el axioma preposicional inicial era
Me parece, yo lo planteaba como reflexión, me parece interesante cómo la venganza ha sido un factor clave, una llave en nuestra evolución, como muchas otras, ¿no? No estoy diciendo que sea de las más importantes, nada, pero sí una pieza clave fundamental, porque la venganza nos podría permitir quizás destruir una especie que nos está amenazando, amenazando con nuestra especie completamente, para destruirla o para segregarla y poder crecer con nuestra civilización. Entonces me parecía como la venganza como una construcción interesante de lo que está pasando y creo que se resume un poco en lo que usted acaba de decir. Es decir, lo que usted decía, si hago un control emocional que lo trabajo racionalmente para después de nuevo matar y atacar o hacer cosas que se llamaría venganza, es que creo que acabamos de llegar a una definición de venganza desde la neurología súper interesante. Es decir, ¿qué sería la venganza? Sería esta rabia y esta, más que todo la rabia, controlada, almacenada en la memoria, racionalizada digamos, racionalizada y encaminada a un factor negativo o violento Sí, para después ejecutar una acción que sea negativa o que sea violenta. No hablemos de negativo y positivo y de bueno y malo, sino que sea violenta, ¿no? violenta, sí. Que sea violenta y de nuevo, no es la idea, pero siento que lo que dije como coach motivacional sigue aplicando, porque si se racionaliza este estado de rabia, y aunque se almacene en la memoria, y aunque se siga racionalizando y trabajando a nivel también de control de emociones, la idea es enfocarlo, o sea, es el enfoque, ¿no? Enfocarlo no quiero utilizar la palabra Si observa posición. la cuestión ahí es que si yo desencadeno toda la acción, tengo consecuencias negativas para mí. Si la controlo, puedo de alguna forma evitar las consecuencias negativas que se pueden generar, sea en la forma de violentar o sea en la forma de superar la acción y olvidar el evento, ¿no? O digamos, lo que algunos piensan de, sea perdonar, sea olvidar, sea así. O sea, usted puede tener las dos estrategias, lo que implica que Exactamente. una opción, la primera opción digamos, lo expone a consecuencias si se llega a saber, pero si usted logra, digamos, con una planificación muy perfecta la venganza y que no se logre saber quién lo hizo, usted tiene éxito y no tuvo las consecuencias negativas en ambos casos, pero tuvo dos enfoques muy diferentes, ¿sí? Entonces la idea con esto es que usted evite las consecuencias negativas de sencillamente, digamos, soltar esas y Dos agredir cosas. directamente.